Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan. El día de hoy estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios bajo el título El poder de su amor. El poder del amor de nuestro Dios, de nuestro Señor, y lo que hace cuando su poder mora en la vida de una persona. Les voy a pedir que me acompañen a leer la palabra en Hechos, capítulo 5, versículo 34 al 42. Hechos 5, 34 al 42 dice de la siguiente manera: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mientras los apóstoles y la iglesia predicaban a Jesucristo tanto en el templo como en las casas, cada día los cristianos del primer siglo se enfrentaban con mucha oposición, arrestos, cárceles, azotes, y todo por hablar del nombre de Jesucristo. En este pasaje que acabamos de leer, los apóstoles Pedro y Juan estaban siendo perseguidos y afligidos por causa de servir al Señor allá en Jerusalén. Pero a la misma vez, todo esto nos ha de enseñar un valor, una verdad, un principio para nuestras vidas cristianas. En este pasaje que leímos, vemos a los apóstoles arrestados, encarcelados, intimidados, azotados, amenazados. Pero dice también que ellos salieron gozosos por la oportunidad de ser afligidos por causa del nombre del Señor. El ser afligido como lo fue el Señor era para ellos causa de gozo. ¿Cuál es el principio para nuestras vidas que podemos extraer de este pasaje? Bueno, que el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. Cuando el poder del amor del Señor mora en una persona, esto hace que el sacrificio de esa persona se convierta en gozo completo. Cuando la iglesia inició allá en Jerusalén hace casi 2000 años, miles de vidas estaban siendo transformadas por el poder de nuestro Dios. La gente sabía y se daba cuenta cuando una persona había sido tocada por el poder del Señor, ya que dijimos que el poder de su amor hacía que el sacrificio se convirtiera en gozo. El poder de Dios se manifestaba de una manera poderosa y sobrenatural en los cristianos del primer siglo. Por ejemplo, a Pedro y a Juan. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron sentados en la silla del juicio por servir al Maestro Jesucristo. Fueron intimidados por los líderes religiosos a no hablar sobre el nombre. Pero la pregunta es, ¿qué había en Pedro? ¿Qué había en Juan que no los dejaba callar sobre su maestro? Lo que había en Pedro y lo que había en Juan era el poder del amor del Señor, el poder de su amor. Otro era Esteban, el primer mártir cristiano llamado Esteban. Aún él sabiendo que podían apedrearlo y que podía morir, él no pudo callar. Había algo en Esteban que no lo dejaba callar sobre su Salvador. ¿Qué era lo que había en Esteban? Lo que había en Esteban y que inundaba todo su ser era el poder
del amor del Señor, ya que dijimos el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. Por otro lado tenemos a Felipe. Felipe tuvo que huir de Jerusalén por causa de la persecución, y mientras éste huía, iba predicando a Jesucristo y bautizando hombres y mujeres en Samaria, según Hechos capítulo 8. Qué interesante. ¿Qué había en Felipe? Es la pregunta. ¿Qué había en Felipe que no lo dejaba preocuparse por los que lo perseguían para acabar con su vida? Sino más bien vemos a un Felipe preocupado por las almas perdidas y predicando el evangelio. ¿Qué había en Felipe? Lo que inundaba a Felipe era el poder de su amor, el poder del amor del Señor obrando en y a través de él. Porque ya dijimos que el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. Ahora, por otro lado, tenemos a otro hombre, Saulo. ¿Qué de aquel Saulo de Tarso, aquel hombre enemigo de la cruz? Este hombre fue tocado y transformado por el poder del amor del Señor. Había algo en Pablo que inundó todo su ser, que lo transformó, algo que lo hizo capaz de soportar el dolor de aquellas piedras que laceraban su cuerpo allá en Listra. ¿Qué había en Pablo que lo hizo capaz de cantar himnos en medio del dolor y de la aflicción? ¿Qué había en Pablo que lo llevaba a preocuparse por las personas que vivían sin Cristo? ¿Qué es lo que había en Pablo? El poder del amor del Señor. Porque ya dijimos que el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. La pregunta que quiero hacerle a usted el día de hoy, y esta pregunta hágasela a usted mismo, y son las siguientes: ¿está el poder del amor del Señor inundando todo su ser? Cuando usted pasa por aflicción, por obedecer al Señor, ¿le es causa de tristeza y desánimo o le es causa de gozo? Cuando se trata de servir al Señor, aunque cueste sacrificio, ¿se siente el gozo? ¿Pueden las personas que le conocen decir de usted, esa persona está lleno del poder del amor de Jesucristo? No lo puede ocultar, lo manifiesta en todo lo que hace. El poder del amor del Señor vive en esa persona. Una de las evidencias de que el poder del amor de Jesucristo mora en nosotros es la constante preocupación por las almas sin Cristo. Lo voy a volver a repetir. Una de las evidencias de que el poder del amor de Jesucristo mora en nosotros no es la constante preocupación por nuestros propios problemas, no es la constante preocupación por las cosas que nos acontecen y por las cosas que traen aflicción a nuestra vida. La evidencia de que el poder del amor de Jesucristo mora en nosotros, y ya lo miramos con los ejemplos de estos hombres de la Biblia, es la constante preocupación por las almas que viven sin Cristo, las almas y las vidas sin el Señor. Y es que para alcanzar almas para Cristo requiere sacrificar tiempo, requiere sacrificar dinero, requiere sacrificar esfuerzo. Pero cuando el poder del amor del Señor mora en nosotros, el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. Por ello yo quiero desafiar el día de hoy a la iglesia del Señor que se reúne en este lugar, a que pongamos en práctica este principio de que el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. Este próximo sábado usted tendrá la oportunidad y el privilegio de que el poder del amor del Señor sea puesto en práctica. Estaremos saliendo en grupos a visitar a la comunidad. Vamos a llevarles un regalito a las personas que nos abran la puerta, un regalito a cada familia. Vamos a preguntar por necesidades de oración y vamos a orar por las familias. Vamos a tener 2 turnos este próximo sábado a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Si alguien no puede en la tarde, venga en la mañana. Si alguien no puede en la mañana, puede venir en la tarde. Nos reuniremos aquí en el lobby de nuestra congregación para salir todos juntos. 10 de la mañana
o 4 de la tarde. Y si usted quiere dedicar todo el día al Señor, puede hacerlo a las 10 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Déjeme decirle que venir este próximo sábado a poner en práctica este principio requiere sacrificio. Sacrificar otros planes que pueda haber. Sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo para el Señor. Sacrificar la comodidad para servir al Señor. Pero hemos aprendido que el poder de su amor en nosotros hace que el sacrificio se convierta en gozo. Ese es el tipo de sacrificio agradable a Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que el poder de su amor hace que el sacrificio se convierta en gozo. Por ello queremos invitarle. Si usted ya es un hijo de Dios, un cristiano, queremos invitarle a que ponga en práctica, y queremos darle los medios para que pueda poner en práctica los principios de la Biblia, los principios bíblicos. Pero si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, queremos hacerle una invitación el día de hoy. Porque la cosa más preciosa en la vida no es tanto ser llamados cristianos, sino más bien experimentar el poder de su amor en y a través de nosotros. Si no hay una relación personal con Cristo, difícilmente se puede experimentar el poder de su amor, que hace que el sacrificio se convierta en gozo. Por ello le invitamos en este momento a que venga a los pies del Señor, tome la decisión más importante de su vida de iniciar una relación personal con Él. Pase al frente con fe, venga y confiese a Jesucristo como su Salvador, como Señor y Salvador, y nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Si usted ya ha escuchado el Evangelio y sabe lo que tiene que hacer, aquí hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Dios les bendiga.